Dolor de espalda. ¿Quién no ha tenido un dolor de espalda? Yo he tenido un dolor de espalda y es insoportable. ¿Será una hernia de disco? O la ciática. Bienvenidos a Ozono Médico, el podcast. El camino a una vida sin dolor. Con el Dr. Jesús Contreras, traumatólogo ortopedista, especialista en ozono médico. Hola Linda, ¿cómo estás? Hola doctor, ¿todo bien? Doctor, ¿sabe que a lo largo de mi carrera deportiva siempre hay dolores de espalda? Entonces, los profesores, los entrenadores, nos dicen, ustedes tienen dolores de espalda, es porque no hacen el entrenamiento físico, o porque no hacen los dorsales, o porque no entrenan bien. ¿Qué problemas los entrenadores, verdad? La mayoría son así. Sí. Entonces, nos culpan por esos dolores de espalda, y al final del día, yo tenía dos hernias discales. Sí. Y hacía mis entrenamientos bien. Claro, lo que pasa es que en muchas oportunidades, Linda, esto va a volver a tocar fibras. Tú estás buscando temas Yo estoy buscando problemas también por allá. rudos, ¿no? Rudos. Pero mira, en realidad lo que sucede es que es responsabilidad de parte y parte. Sí. Por supuesto. ¿Ok? Porque las hernias de disco, que es el tema que hoy estamos trayendo a este capítulo, son causadas por varias teorías. ¿Ok? Nosotros, los médicos, tratamos de establecer las causas de nuestras patologías, ¿sí? Las causas de una enfermedad correspondiente. Por ejemplo, la causa de una hernia de disco es tal cosa. ¿Qué pasa? A medida que nosotros sometemos a nuestro cuerpo a un estrés muscular, a un estrés desde el punto de vista metabólico, nuestro cuerpo también demanda de regreso algunas cosas. Cuando nosotros no suplementamos entonces esa demanda que está haciendo nuestro cuerpo, nos enfermamos. Y esa demanda sería de minerales, proteínas o unos ejercicios que nos ayudan a fortalecer nuestro cuerpo. Todo lo que acabas de decir está incluido en eso. Y el descanso, por supuesto. Mira, muy buen punto. Muy buen punto. ¿Qué pasa? Bueno, hablemos desde el punto de vista de los atletas de alto rendimiento. Pero también te voy a hablar de algunos otros pacientes que también tienen esta misma situación. ¿Ok? Como sabes, pues nosotros en la unidad hemos tratado ya a más de 1,000 pacientes. Dentro de eso, la mayoría de nuestros pacientes son por hernia de disco. ¿Ok? Bueno, por X motivo o razón no se quieren someter a una cirugía y vienen buscando una solución, ¿verdad?, que puedan tener sin someterse a una cirugía. Y bueno, gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de brindársela. Doctor, yo tuve en la zona lumbar mi hernia, pero también se puede tener una hernia en otra parte de la espalda. Linda, mira, las hernias lumbares, las hernias cervicales, las hernias torácicas, todas son causadas por daño del disco intervertebral. ¿Y cómo es ese disco intervertebral? ¿Cómo es esa estructura de la columna? La columna es, imagínate tú, un sándwich. Un sándwich. Sí, sándwich. Un sándwich. Sándwich. El sándwich que tiene pan por arriba, pan por debajo y un relleno. ¿Sí? Okay. El pan que está aquí arriba es una vértebra. El pan que está aquí abajo es otra vértebra. Y lo que está entre una vértebra y la otra, que sería el disco intervertebral, es el relleno del sándwich. Okay. Sándwich. Ok. Bien. ¿Qué pasa? Si tú agarras, ¿cómo es más sabroso un sándwich? ¿Frío? Bueno, full, con todo así. Bueno, es que el disco intervertebral tiene que estar así, full, así, grueso, grande, bien hidratado. Pero ¿cómo es más sabroso un sándwich? ¿Cuando está aplastado o cuando está frío? No, lo calienta y lo aplasta, ¿verdad? Claro. Pero eso es lo que nosotros no debemos hacer con nuestra vértebra. ¿Qué pasa? En el momento en que una vértebra somete a estrés a la de abajo, la suprayacente, la que está por encima, y la infrayacente, que está por debajo, oprimen en forma de prensa el relleno. Ese roast beef sabroso, ¿verdad? Que le metes ahí adentro. Se derrite el queso y sale. Uy, y sale. Esa es, y sale. ¿Qué pasa? Lo agarras y comienzas y haces así. ¿Qué pasa con el disco intervertebral? El disco intervertebral, el disco intervertebral tiene una zona dentro de su estructura que es mucho más débil y cuando el contenido hace sale. Es decir, produce una hernia. ok. Pero ¿por qué sucede esto? ¿Por qué sucede esto en una
niña, como tu caso. ¿Por qué sucede esto en los adultos? ¿Por qué sucede esto en cualquier ser humano que estamos preparados biológicamente, anatómicamente, para no sufrir ninguna, escucha bien, ninguna de estas enfermedades? ¿Por qué sucede eso? A ver, cuéntame. A ver, bien. Primera teoría, la teoría mecánica. Es la teoría más avalada, es la teoría más utilizada y es la teoría que tiene más estudios realizados. ¿Qué pasa? Mientras más estrés de peso, esfuerzo y por supuesto compresión le sometas al disco intervertebral, mayor cantidad de peso va a caer y por supuesto no es igual que tú oprimas un sándwich con la mano a que lo oprimas con una prensa, ¿verdad? Con una sanduchera, ¿sí o no? Sí, por supuesto. Si tú lo oprimes con una sanduchera va a quedar mucho más aplastadito que lo oprimas con la mano. ¿Y qué consejo le daría usted a esas personas esos atletas, esos deportistas, que pero tienen que levantar peso voy para allá. grande? Y vamos a dejarlo en los últimos 5 minutos para explicar eso, porque la segunda teoría que quería mostrarte es la siguiente. Está la teoría hereditaria, ¿sí? Tu papá Mi papá tiene problemas de disco, sí tiene. ¿verdad? Y por ende, en muchas oportunidades, el descendiente directo de este ser también va a tener problemas de disco. Pero ¿por qué tú vas a tener problemas de disco si no tienes sobrepeso, eres un atleta de alto rendimiento reconocida de nuestro estado, pero aún así, dentro de todas estas características que nosotros le decimos a nuestros pacientes, no aumente de peso, no haga esto, haga unos ejercicios específicos que se lo vamos a decir? ¿Por qué estas personas tienen hernia de disco? ¿Por qué todavía? Tercera teoría. La tercera teoría es la teoría de las malas posiciones y de la falta de estiramiento. ¿Ok? ¿Qué pasa? Bueno, a mí me pasaba mucho que yo me escurría, y disculpa la expresión coloquial, en los pupitres cuando estaba en el liceo. Lindas posturas. Mala postura, horrible, espantosa. ¿Qué pasa con eso? Estamos rectificando nuestras curvaturas normales de nuestra columna, que son curvas en una forma de S itálica, y eso va a traer demasiado estrés y, por supuesto, hernias posteriores. Así que, niños, papás que están viendo este podcast, no dejen que los niños se escurran en los pupitres. No, y a mí, personalmente, la doctora Maribel, la fisiatra, me corrige mucho eso. Es que la postura es indispensable para poder mantener la anatomía, y si nosotros mantenemos la anatomía, la compresión, esa transmisión de fuerza desde la cabeza hasta, desde nuestra cabeza, por decirlo de esa manera, hasta la zona lumbar, que va a estar por aquí, la parte más bajita, sacrocolita, ¿okay? Que sería el sacro, ¿okay? Sacrocoxi, va a estar bien alineada y por supuesto la transmisión de fuerza se va a hacer normal, va a ser muy buena. Yo estoy muy agradecida con ella y por supuesto con usted, porque me han ayudado mucho a mejorar eso y hoy en día ya sé que cuando tengo un dolor de espalda es por estrés o porque he jugado mucho o porque no hice bien los estiramientos. O sea, tanto el ozono que me ha aplicado en la espalda me han ayudado demasiado. Pero si no tengo unas buenas posturas, si ando muy estresada, si sé que comí alimentos que son inflamatorios, sé que voy a traer un dolor de espalda conmigo. Cuarta teoría. Los alimentos que nos inflaman. Trigo, carbohidratos súper refinados, azúcar, azúcar blanca, moreno, panela. O miel. Bueno, depende de la hora. Poquita. Y de la dosis. Y la dosis. Como dice Paracelso, ¿no? Lo hemos dicho en varios. Todo es veneno. Y nada de veneno. Exactamente. Ok, muy bien, Linda. Mira, pero es que los dolores de espalda, todo el mundo asocia una hernia a un dolor de espalda baja, ¿verdad? Un dolor lumbar. Pero nosotros podemos tener hernia desde la zona cervical, que es este pedacitico que está aquí arriba, y de ahí vamos bajando a la torácica y vamos bajando a la zona lumbar. ¿Ok? En cada una de ellas tenemos vértebras y tenemos discos intervertebrales. Y en cualquiera de esas zonas podemos tener una hernia de disco. Y hay algunos factores que nos digan, mira, si haces esto, es muy probable que tengas hernia. Mira, sí, por supuesto. Te lo voy a decir de esta manera. Yo he conocido albañiles, ¿sí? Yo creo que es una carrera muy emblemática. Los albañiles, yo he conocido una cantidad de albañiles que no tienen hernia de disco. Y ellos alzan peso. Alzan peso, están mucho tiempo en cuclillas, bueno, y de ahí paré de contarlas todas las cosas que esa gente hace. Y aún así, ellos no tienen problemas de disco. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Bueno,
te digo el secreto, nosotros todavía tampoco lo sabemos. Ellos comen pan con hermano todos los días y eso es lo que los hace fuertes. Bueno, qué bien, qué bien. Un orgullo de verdad. Felicidades a estos seres, porque estos seres trabajan muy fuertemente. Mira, Linda, nos está quedando un poquito tiempo y no hemos hablado, ¿verdad?, de qué es lo que va a suceder entonces con esa hernia de disco cuando nosotros le ponemos ozono médico. El ozono en la columna es como tú y tu mejor amiga, ¿sí? Siempre agarradas de la mano, van adelante, se apoyan una con la otra y cuando una tiene un dolor, la otra no, hombre, vamos a darle, Linda, para adelante, ¿sí o no? Entonces, ¿qué pasa con el ozono en la columna? Va a producir todas estas cosas que ya se las vamos a dejar por aquí en el capítulo 3. Dijimos y hablamos de los beneficios del ozono. Pero quiero resaltar, en este momento quiero resaltar uno que es muy, muy, muy importante, ya que necesitamos que esa hernia desaparezca para que se desaparezcan los síntomas. O como que se rebaja también. O que disminuya de tamaño, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace el ozono allí? El ozono, esta es una función adicional que se llama apoptosis celular. La apoptosis celular es una muerte de las células de manera programada que activa posteriormente una regeneración celular, haciendo entonces que esa hernia que va disminuyendo de tamaño, también todos los componentes que están a su alrededor, que son apoyo a la estabilidad de la columna, regeneren. Ligamentos, músculos, tendones y todas estas situaciones o cada uno de estos elementos que están alrededor de este disco intervertebral mejoren. Entonces, el ozono médico, además de romper, eliminar y por supuesto disminuir el tamaño de la hernia, está haciendo que todos estos componentes que están alrededor de la columna mejoren su condición. Ok, doctor, ¿y usted no tiene alguna anécdota de algún caso en específico que haya sido de recordar para usted? Linda, tú siempre me pones a mí a acordarme de tantos pacientes que yo tengo, pero tú sabes que eso es muy chévere. Ah, porque bueno. yo me acuerdo de todos mis pacientes. Ay, ¿cómo se va a acordar de 1000 pacientes? De más de 1000. Ah. Mira, te voy a traer el caso de una paciente. Ella es enfermera, actualmente es enfermera. Nosotros la atendimos ya hace 6 años. ¿Ok? 6 años. Sí. Ella llegó a mi consulta del público cuando yo trabajaba en el Seguro Social. ¿Ok? Me llevo en silla de ruedas. Muy dolida, con muchísima limitación en sus miembros inferiores porque tenía una hernia de disco en el E4, L5, ¿ok? En la zona lumbar, aquí. Entonces, en ese momento llega a convalidar un reposo. Aquí en Venezuela nosotros tenemos la posibilidad de que los reposos que se dan en el área privada tienen que pasar por el área pública para que de verdad digan si es o no es verdad lo que tiene el paciente. Cuando yo hago la evaluación de la paciente, la paso a la camilla, veo a la paciente, veo la pérdida de la fuerza que tenía, la inestabilidad que tenía en sus miembros inferiores, la parestesia o ese hormigueo que da en la punta de los dedos de sus pies, imposibilidad a una marcha efectiva con cansancio y dolor, mal sueño y bueno, todas estas cosas que te estoy diciendo que por supuesto pues son terribles. De alerta, epa, ¿qué está pasando? No, y que la persona no vive. ¿Cómo vives tú con todas estas cosas? No, es imposible, ¿verdad? Entonces, comenzó a interrogarla en una muchacha, lo que tenía en ese momento eran 28 años, y ella había tenido un accidente hace 4 años, anterior a su consulta, a esa consulta había tenido un accidente en el cual había dado había tenido una colisión en un automóvil y por supuesto tenía su antecedente. Estaba tocada, ya. Sí. Cuando comienzo a revisar sus rayos X, en ese momento no pude revisar la resonancia magnética. Reviso los rayos X y veo que hay una característica específica que se llama estrechez entre una vértebra y otra. Y esa estrechez o ese aplanamiento del disco intervertebral, que no se ve en unos rayos X, pero me da a mí pensar, me dice, piensa en una hernia de disco. Cuando reviso la resonancia, que se la vamos a dejar por acá, nosotros tenemos esa resonancia y tenemos permiso para mostrarla, ¿ok?
vamos a mostrarte el antes y el después del procedimiento que le hicimos. La diagnosticamos con una hernia lumbar, L4, L5, L5, S1, obstructiva total hacia el lado derecho, con muchísima sintomatología hacia el lado derecho. Bueno, esa paciente, después que le hicimos el diagnóstico, la sometimos entonces a 2 protocolos. Un protocolo que nosotros lo llamamos el protocolo mayor, que es la infiltración más la hemoterapia, la autohemoterapia, que es la intravenosa más la infiltrativa. Pero aparte le hicimos un procedimiento quirúrgico, entre comillas. ¿Por qué quirúrgico? Porque nosotros nos vamos, escucha bien, nosotros nos vamos a quirófano, anestesiamos al paciente, pero nunca abrimos el paciente. ¿Ok? Con una aguja, una punción larga, nosotros llegamos hasta el disco intervertebral, introducimos la aguja dentro del disco intervertebral e insuflamos ese disco intervertebral como ozono. Eso se llama... Todo esto es como un... Eso lo hacemos bajo una tecnología que tenemos en quirófano que se llama intensificador de imagen o fluoroscopio, que nos permite ver nosotros las estructuras anatómicas para nosotros llegar al sitio específico sin necesidad de abrir el paciente. Introducimos esa aguja dentro del disco intervertebral, de esta manera, así, y ahí colocamos ozono médico. ¿Qué va a hacer el ozono en ese momento? Ese ozono lo que va a producir son todos los beneficios que ya conocemos, pero aparte hace algo que se llama lisis celular programada o apoptosis. Esta apoptosis va a hacer entonces que sustituyamos un tejido dañado, un tejido inflamado por un tejido que es un fibrocartílago funcional para que el paciente pueda tener otra vez la libertad de no tener la compresión de la hernia discal y vuelva otra vez a sus actividades cotidianas normales. ¿Y esta aguja pasa entre las vértebras? Entre las dos vértebras. Relleno del sándwich. Exactamente así. O sea, pasa ¿Sí? y llega relleno. Exactamente. Aquí vamos a dejar una imagen, aquí en el recuadro vamos a dejar una imagen de cómo se ve la aguja entrando en la zona. ¿Ok? Y eso funciona bastante bien. Pregúntame una cosa más. Creo que no. ¿Y eso dónde lo hicieron? En la clínica. Eso se hace, claro, en una zona donde... O sea, cualquier paciente puede venir y preguntar por eso. Por supuesto, claro que sí. Una persona que tenga indicación de hacer una discólisis puede someterse a una discólisis porque no tiene efectos adversos. Me imagino que este proceso se puede aplicar para otras traumatologías. Claro, por supuesto. Donde hay una hernia de disco podemos colocar ozono sin ningún problema. No solamente ozono en la columna, podemos usarlo en... Si por ejemplo alguien quiere hacerse este tratamiento de la aguja que entra, ¿sí? Sí. En otra parte del cuerpo, o sea que tenga... Claro, es que eso es una infiltración. Bueno, pues sí, pero un poquito más compleja, por lo que es en la espalda, ¿verdad? Sí, porque hay otras zonas en que la podemos hacer bajo guiado con eco como que te hicimos en la rodilla. ¿Ok? Perfecto. Pero no me has preguntado algo. ¿Cómo está la paciente hoy después de 6 años? ¿Cómo está? Muy bien. La paciente es enfermera, trabaja 3 turnos y después de eso no había tenido hijos y ahora tiene 2 hijos. Y pregúntame si le duele la espalda. ¿Le duele la espalda? No. Qué bueno. El ozono mágico. Espero que te haya servido algo mi información. Espero que le haya gustado este capítulo. Linda, gracias por hacerme recordar de todas estas cosas, ¿no? Porque uno siempre, al recordar nuestros pacientes, uno dice, cónchale, el ozono es un instrumento que puso Dios para curar. Bueno, doctor, gracias a usted por invitarme y por ayudarme a sanarme a mí también con mis problemas de espalda y a los otros doctores que me han ayudado, a las otras enfermeras, a los fisiatras, a todos, a mis papás, por supuesto. Y otra cosa que quería comentar es que yo amo el voleibol y amo entrenar y amo todo lo que sea exigirme a mí misma. Pero bueno, o sea, tenía una cadena de herencia y cosas que pasan. Pero tú sigues ahorita practicando voleibol. Pero yo sigo practicando voleibol. ¿Y por qué sigues practicando voleibol? Porque te logramos dar un estilo de vida para eso. Claro, y aprende a llevarlo, saber cómo controlar su cuerpo. Exactamente, linda. Tenemos que terminar. Recuerda que no debemos aburrir a las personas. Ya nos pasamos por unos 5 minutos del tiempo establecido, pero el tema es tan apasionante para los dos que, cónchale, nos da para hablar un poco más. Pero vamos a dejártela para otro capítulo. Sí. Muchísimas gracias por estar un capítulo más con nosotros y recuerden, gracias por estar un domingo más. Chao. Chao, chao.
una producción de Humao Studio. Todos los derechos reservados.